Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como siempre, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento, y más concretamente, en la vida de uno de los actores más queridos y admirados de Turquía, Kerem Bürsin. Sí, hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin, en particular, sobre lo que hizo después de su mediática ruptura con Hande Erçel. La verdad es que su historia personal, igual que su carrera profesional, siempre ha capturado la atención de muchos de nosotros. Y créanme, lo que hizo tras esta separación es realmente impresionante. Así que, prepárense porque el vídeo de hoy va a estar lleno de detalles jugosos, revelaciones y, por supuesto, mucho Kerem Bürsin. Antes de que empecemos a desentrañar todos los detalles, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en todos los comentarios. Ahora sí, comencemos. Para entender bien la historia de Kerem después de su ruptura con Hande, creo que es importante que hagamos un breve repaso por cómo fue su relación y la expectativa que generó en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más importantes de la televisión turca, se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de esta exitosísima serie. La química en pantalla era innegable, y rápidamente se convirtió en algo real fuera de las cámaras. Su romance acaparó portadas de revistas, titulares de periódicos, y por supuesto, las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre esta pareja. La gente simplemente adoraba verlos juntos. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad de muchos fans. La noticia de su relación, que llegó en el verano de 2021, fue un boom. Los fanáticos enloquecieron de alegría y el mundo del espectáculo turco se rindió ante ellos. Parecían inseparables, felices y, sobre todo, muy enamorados. Compartían momentos especiales, viajes, escapadas románticas. Parecía que estaban destinados a estar juntos por siempre. Las revistas del corazón los perseguían, fotografiando cada salida, cada gesto de cariño, cada mirada cómplice. Los paparazzi se apostaban en las puertas de sus casas y en los sets de rodaje, buscando la foto que lo confirmara todo, la felicidad, la estabilidad, el amor verdadero. Y ellos, en general, se mostraban accesibles, compartiendo pequeños detalles de su día a día con sus seguidores, alimentando ese idilio que parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Pero, como suele suceder en estas historias de amor y fama, el final no siempre es el que esperamos. En enero de 2022, tan solo unos meses después de que la serie finalizara, se anunció la ruptura de Hande y Kerem. La noticia tomó por sorpresa a muchos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Esas eran las preguntas que resonaban en todas partes. Los medios de comunicación y las redes sociales se volcaron para buscar respuestas, pero tanto Kerem como Hande mantuvieron un silencio prudente, evitando dar detalles sobre los motivos de su separación. La especulación fue inevitable, por supuesto. Se hablaron de diferentes razones, desde incompatibilidad de agendas hasta diferencias en sus personalidades. Pero la verdad, como siempre, permaneció guardada. La ruptura fue un duro golpe para los fans, que habían apostado por esta relación y soñado con un futuro juntos para la pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de nostalgia por esa pareja que parecía tan perfecta. Los foros de fans y los grupos de discusión se llenaron de teorías, de análisis, de especulaciones sobre lo que había podido suceder. Algunos culpaban a las apretadas agendas de trabajo, otros a la presión mediática, y otros simplemente a la naturaleza efímera del amor. La realidad, sin embargo, solo la conocían ellos dos. Y, fieles a su discreción, decidieron mantenerla en privado. Pero, ¿cómo reaccionó Kerem Bürsin ante esta situación?
¿Qué hizo después de que su relación con Undercell llegara a su fin? Pues bien, aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque la respuesta es, muchas cosas. Kerem, lejos de encerrarse en sí mismo o desaparecer de la escena pública, tomó decisiones que demostraron su fortaleza, su profesionalismo y, sobre todo, su increíble capacidad para seguir adelante. En primer lugar, y como era de esperar, Kerem se centró en su trabajo. Esto era algo que ya esperábamos todos, ¿verdad? El trabajo siempre ha sido una constante en la vida de Kerem y tras la ruptura, no fue la excepción. Se enfocó en sus proyectos profesionales, demostrando que su compromiso con su carrera era inquebrantable. Esto no solo fue una forma de distracción, sino también una declaración de intenciones. Kerem Bürsin estaba listo para seguir brillando, y lo hizo con creces. Continuó con sus compromisos publicitarios, participando en campañas de importantes marcas. Su imagen seguía siendo muy cotizada, y las empresas no dudaron en seguir contando con él. Esto demuestra el gran impacto que tiene en el mundo publicitario y la confianza que las marcas depositan en él. Las firmas de moda, las marcas de automóviles, las empresas de tecnología, todas querían a Kerem como imagen. Su carisma, su atractivo y su profesionalismo lo convertían en el candidato perfecto para representar a las marcas más importantes. Y él, por supuesto, respondía con la misma dedicación y compromiso que en cada uno de sus proyectos. Pero lo más interesante es cómo Kerem aprovechó este tiempo para explorar nuevos proyectos, tomar nuevos caminos en su carrera. No se conformó con lo ya conocido, sino que buscó nuevos retos, nuevas oportunidades. Se notaba que no quería quedarse estancado, que la ruptura no lo había paralizado, sino que, al contrario, le había dado un nuevo impulso para explorar nuevas facetas de su talento y de su personalidad. Y aquí es donde entra en juego un aspecto muy importante de su personalidad, su versatilidad. Kerem Bürsin es un actor polifacético, capaz de interpretar diferentes roles y adaptarse a diferentes formatos. No solo se limita a la actuación en televisión, sino que también se involucra en proyectos cinematográficos y teatrales, demostrando su capacidad de adaptación y su ambición por crecer profesionalmente. Su formación actoral, su dominio del inglés y del turco, y su capacidad para conectar con diferentes culturas le abren un abanico de posibilidades que pocos actores turcos tienen. En el plano cinematográfico, Kerem protagonizó la película turca Eflatun, una película que tuvo una gran acogida por parte de la crítica y del público, y en la cual demostró su talento y capacidad para conectar con la audiencia. Además, esta película también le permitió explorar nuevas facetas de su interpretación, lo que le valió el reconocimiento de la industria. En Eflatun, Kerem encarnó un personaje complejo y lleno de matices, alejándose de los roles románticos que le habían dado la fama, y demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes registros. La película, además, abordaba temas relevantes y profundos, lo que permitió a Kerem demostrar su compromiso con un cine más allá del entretenimiento superficial. Pero la cosa no quedó ahí. Kerem, en este periodo, también emprendió un proyecto muy especial, Mavi Gözlü, Gigante de Ojos Azules, una miniserie que marcó su debut como productor. Además de actuar, Kerem se involucró en la producción de este proyecto, asumiendo una gran responsabilidad y demostrando su interés en el lado creativo de la industria. Esto nos habla de un Kerem Bürsin que no solo es un actor talentoso, sino también un hombre de negocios con visión de futuro. Mavi Gözlü fue un proyecto ambicioso y personal, que le permitió a Kerem explorar su faceta de productor y de contar historias desde una perspectiva diferente. La miniserie, ambientada en un contexto histórico, abordaba temas relevantes y complejos, y permitía a Kerem demostrar su compromiso con el arte y con la narración de historias con contenido. Este proyecto no solo fue un éxito de crítica, sino que también le permitió mostrar su faceta más humana, ya que la serie trata temas profundos y complejos. La miniserie recibió elogios por su guión,
por la dirección y por las interpretaciones, y consolidó la posición de Kerem como un actor y productor de referencia en la industria turca. Este éxito también le abrió las puertas a nuevos proyectos y a nuevas colaboraciones, demostrando que Kerem no solo es un actor talentoso, sino también un profesional con visión de futuro y con una gran capacidad para liderar proyectos. Además de estos proyectos profesionales, Kerem también aprovechó el tiempo posterior a la ruptura para viajar. Es bien sabido que Kerem es un hombre que ama viajar, y que disfruta descubriendo nuevos lugares y culturas. Tras la ruptura, y con la agenda más libre, Kerem se tomó un tiempo para explorar diferentes destinos, compartiendo fotos y vídeos de sus viajes en sus redes sociales. Esto le permitió conectar con sus seguidores, mostrando su lado más auténtico y natural. Los viajes siempre son una buena manera de despejar la mente, de recargar energías y de descubrir nuevas perspectivas. Y Kerem, sin duda, aprovechó esta oportunidad para crecer personal y profesionalmente. Vimos a Kerem recorriendo ciudades emblemáticas, visitando museos, probando la gastronomía local y sumergiéndose en las diferentes culturas que encontraba a su paso. Sus fotos y vídeos nos transportaban a lugares exóticos y nos permitían conocer un poco más de su personalidad. Era un Kerem más relajado, más aventurero, más cercano a sus fans. Los viajes, además, le sirvieron como fuente de inspiración para futuros proyectos, ya que Kerem es un hombre inquieto y curioso que siempre busca nuevas experiencias. Así nuevos desafíos. Otra cosa que hizo Kerem, y que me parece muy importante destacar, es que se mantuvo activo en sus redes sociales, pero con un enfoque muy positivo y constructivo. No se dejó llevar por el drama ni por los rumores. En lugar de eso, continuó compartiendo contenido relacionado con su trabajo, sus viajes, sus aficiones y sus reflexiones personales. Esto demuestra su madurez, su profesionalismo y su capacidad para mantener una imagen positiva a pesar de las circunstancias. Kerem entendió el poder de las redes sociales y las utilizó para conectar con sus seguidores de una manera más auténtica y personal. No se limitó a publicar fotos promocionales, sino que compartía sus pensamientos, sus opiniones y sus experiencias de vida. En este sentido, Kerem también fue muy cuidadoso con sus declaraciones. No se involucró en polémicas ni en discusiones. Siempre mantuvo un tono respetuoso y evitando dar declaraciones que pudieran alimentar los rumores sobre su relación. Su silencio, en lugar de ser interpretado como una señal de debilidad, fue visto como una muestra de respeto hacia Ande y hacia su propia privacidad. Kerem demostró que se puede ser un personaje público sin necesidad de airear los detalles de tu vida privada, y que se puede mantener una imagen positiva sin necesidad de recurrir al sensacionalismo. Además, Kerem siempre ha sido muy comprometido con causas sociales y ambientales. Tras la ruptura, continuó apoyando diferentes organizaciones y proyectos solidarios, utilizando su influencia para generar conciencia y ayudar a los demás. Esto demuestra su sensibilidad, su compromiso con el mundo y su deseo de hacer un impacto positivo en la sociedad. Vimos a Kerem participando en campañas de concienciación sobre el cambio climático, en iniciativas de ayuda a los refugiados, y en proyectos de apoyo a la infancia y a la educación. Su compromiso con las causas sociales no era una pose, sino una convicción personal que lo impulsaba a involucrarse activamente en diferentes proyectos. Otro aspecto que merece la pena resaltar es cómo Kerem se rodeó de sus amigos y familiares. Los amigos y la familia son el mejor apoyo en los momentos difíciles, y Kerem supo rodearse de las personas que más lo querían y lo apoyaban. Esto le permitió tener una red de apoyo sólida y afrontar la situación con mayor fortaleza. Se le vio compartiendo tiempo con sus amigos, viajando con su familia, y recibiendo el cariño y el apoyo de sus seres queridos. Kerem entendió la importancia de tener una red de apoyo sólida y de rodearse de personas que lo quisieran por quien es, y no por lo que representa. En resumen, ¿qué hizo Kerem Bürsin tras romper con Andercel? Se centró en su trabajo, exploró nuevos proyectos, viajó,
se mantuvo activo en redes sociales, se mantuvo fiel a sus valores, y se rodeó de sus seres queridos. Demostró que se puede afrontar una ruptura con madurez, con profesionalismo y con una actitud positiva ante la vida. No se dejó vencer por las circunstancias, sino que aprovechó la situación para crecer personal y profesionalmente. Como pueden ver, la reacción de Kerem Bürsin ante la ruptura con Andersel fue realmente impresionante. Demostró ser un hombre fuerte, resiliente, profesional, sobre todo, con una actitud positiva frente a la vida. No se dejó vencer por las circunstancias, sino que aprovechó la situación para crecer personal y profesionalmente. Fue un ejemplo de cómo afrontar una situación difícil con madurez y entereza. Su actitud fue ejemplar, y supo convertir un momento difícil en una oportunidad para reinventarse, para crecer y para demostrar de qué está hecho. Y si profundizamos un poco más, podemos ver que su comportamiento tras la ruptura no solo fue admirable por su entereza, sino también por la forma en que manejó la presión mediática. En un mundo donde el sensacionalismo y la especulación son moneda corriente, Kerem optó por el silencio y la discreción. No alimentó los rumores, no buscó el protagonismo a través de la polémica, y mantuvo una imagen de respeto hacia su expareja. Esta actitud, además de ser un acto de madurez, le granjeó aún más el cariño y el respeto de sus seguidores, quienes valoraron su integridad y su capacidad para mantener la calma en medio del caos. También es importante destacar la forma en que Kerem utilizó su plataforma para el bien. En lugar de aprovechar la atención mediática para fines egoístas, la canalizó hacia causas sociales y ambientales. Su compromiso con estas causas no era una estrategia de marketing, sino una verdadera convicción. Kerem utilizó su influencia para generar conciencia sobre temas importantes, para apoyar a organizaciones benéficas, y para alentar a sus seguidores a hacer lo mismo. Esta actitud solidaria y responsable lo convirtió en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. Otro aspecto relevante es su capacidad para reinventarse profesionalmente. Después de la ruptura, Kerem no se estancó en los roles que le habían dado a fama. En cambio, exploró nuevas facetas de su talento, se involucró en proyectos cinematográficos y de producción, y demostró su versatilidad como actor y como profesional. Esta actitud demuestra su ambición, su creatividad y su capacidad para adaptarse a los cambios. Kerem no se conformó con el éxito, sino que buscó nuevos desafíos y nuevas oportunidades para crecer. Además, es importante destacar la forma en que Kerem mantuvo una vida personal equilibrada. A pesar de la presión mediática y de la agenda apretada, Kerem se mantuvo conectado con sus amigos y familiares, y se tomó el tiempo para viajar, para disfrutar de sus aficiones y para cuidar de su bienestar emocional. Esta capacidad para mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal es un ejemplo a seguir para muchos. Kerem demostró que se puede ser exitoso sin sacrificar la felicidad y el bienestar personal. La historia de Kerem Bürsin después de su ruptura con Andersel es, en definitiva, una historia de resiliencia, de profesionalismo, de integridad y de crecimiento personal. Es una historia que nos enseña que se puede afrontar una situación difícil con madurez y entereza, que se puede utilizar la fama para el bien, y que se puede reinventarse profesionalmente sin perder la esencia. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a ser más comprometidos con el mundo y a perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Kerem Bürsin se convirtió, tras esta ruptura, en un ejemplo de cómo afrontar las adversidades con elegancia, con valentía y con una actitud positiva ante la vida. Y para aquellos que se preguntan qué hay del futuro, la respuesta es simple: mucho. Kerem Bürsin sigue siendo uno de los actores más solicitados de Turquía, y su agenda está repleta de proyectos interesantes. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles, su profesionalismo y su carisma lo convierten en un valor seguro para cualquier producción. Además, su compromiso con causas sociales y ambientales, y su capacidad para conectar con sus seguidores, lo han convertido en un referente para muchos jóvenes.
El futuro de Kerem Bürsin se presenta brillante y prometedor. Su éxito no es solo el resultado de su talento, sino también de su dedicación, de su integridad y de su capacidad para reinventarse y para crecer. Y ahora, para finalizar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. La historia de Kerem Bürsin nos demuestra que, ante una situación difícil, la actitud que tomamos es fundamental. Podemos elegir dejarnos vencer por la tristeza, por la decepción y por el pesimismo, o podemos elegir afrontar la situación con fortaleza, con entereza y con una actitud positiva. Kerem eligió lo segundo, y su ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem tras su ruptura con Hande? ¿Qué es lo que más admiran de él? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me encantaría saber también, si ustedes han pasado por alguna situación similar, y cómo lograron afrontarla. Compartir experiencias nos ayuda a todos a crecer y a aprender. Gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero en el próximo vídeo para seguir explorando el fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos. Hasta la próxima. Y recuerden, como Kerem, que la vida siempre sigue, y que, después de la tormenta, siempre sale el sol.